¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 10 en punto y estamos junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Querido Eduardo. Como siempre, un jueves apasionante que nuevamente nos lleva por los laberintos del conocimiento, de la fe, pero también de eso que nos gusta tanto, el antecedente fehaciente, lo histórico. Efectivamente. Queridos amigos y amigas, generaciones de millones de cristianos están esperando en estos momentos la segunda venida de Cristo a la tierra, esta vez en gloria y majestad. Pero durante los últimos 2000 años solo han llegado falsos profetas, usurpadores de su nombre. ¿Será que Jesús se olvidó de venir? ¿Será que la Biblia está equivocada? ¿Se han puesto a pensar por un minuto y si volviera ustedes podrían reconocerlo? Por eso, por estas gigantes cuestiones, hoy día todos en conjunto con nuestro querido Eduardo, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas y ustedes en casa, vamos a conocer una enigmática imagen de Jesús que está más allá de la ciencia y de la religión. Nosotros estamos preparados, espero que usted en su casa también, como decimos todos los jueves. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Definitivamente las dos visiones del mundo más importantes, ciencia y religión. Ambas presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. La ciencia tratando de comprender la naturaleza del mundo material que nos rodea y las leyes que lo rigen. Y la religión, por otro lado, tratando de explicar todo lo que trasciende y pone al hombre en contacto con lo que está más allá. El misterio de Dios y su relación con el hombre y el universo. ¿Son ciencia y religión compatibles u opuestas? Durante siglos se quiso comprobar que Jesús realmente existió y habitó la tierra. Sin embargo, a pesar de que se han encontrado escritos, objetos, construcciones y pruebas que podrían corroborar esta versión, la ciencia continúa poniéndola en cuestión. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Existió el Jesús que la Biblia describe? A pesar de que es inevitable enamorarse de la imagen de Jesús, que sanaba a los enfermos y ayudaba al prójimo, de carácter manso y bondadoso que vivió, salvó vidas y unió a las personas mediante su muerte, los evangelios que dieron testimonio de su vida y que retratan su historia siguen siendo contrastados meticulosamente por el sector científico, dando sorprendentes resultados. ¿Qué pasaría si te dijéramos que existen evidencias de que Jesús fue un revolucionario? Diversos investigadores han coincidido en que sí existió un hombre que pudo ser Jesucristo, aunque su verdadera historia sigue estando llena de vacíos inexplicables. Lo que hace inevitable que nos preguntemos si fue real o si fue solo un ícono que sirvió para darle fe a un pueblo. Esta noche, junto a Dr. File, desentramamos los misterios de Jesús en un nuevo capítulo de Ciencia versus Religión, un debate que sigue vivo. Exactamente, un debate que sigue vivo, como decía la nota introductoria del tema del día de hoy. Si vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar desde la figura histórica y para eso hay que rescatar antecedentes. ¿Cuáles son los primeros antecedentes que va a poner sobre la mesa esta noche, Dr. File? ¿De qué fuentes estamos hablando para hablar de este personaje histórico y luego enfrentarlo a la ciencia? Tema clave, es decir, para hablar de un tema tan delicado y tan significativo y valioso, hay que poner los textos sobre la mesa. Y uno tiene que saber que hay oficialmente 4 textos que hablan de Jesús, que son los que están en la Biblia. El Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y hay que detenerse un pequeño detalle para hacer al menos ese pequeño estudio. El Evangelio de Marcos, que es
el más antiguo de los sinópticos, es del año 60 después de Cristo. Su autor es desconocido y lo que se tiene, al igual que todos los evangelios, son copias de originales. El original griego no está por ningún lado. Por lo tanto, eso es lo primero. El Evangelio de Mateo es el único que pudo haber sido confeccionado, es decir, escrito por el apóstol Mateo, o si no por un desconocido. Evidentemente, los otros evangelios no los escribieron los apóstoles. Eso es muy relevante porque la gente piensa muchas veces que lo escribieron, lo asume. No. También el evangelio de Lucas, claro, el de Mateo data del 80 después de Cristo aproximadamente. El evangelio de Lucas del 80 después de Cristo, y su autor también es anónimo. Y todos son copias de los originales. Y el evangelio de Juan estaría datado en torno del 90 después de Cristo y presenta una serie de elementos que no están presentes en los otros. Por eso es distinto en ese sentido de los otros. Ahora, eso es lo que oficialmente se sabe, y todos, digamos, el mundo cristiano oficial de la iglesia dice que esos son los únicos textos verídicos sobre Jesús y se acabó. Y durante muchísimo tiempo eso fue así. Ahora, aquí viene el punto. Estos 4 evangelios fueron establecidos en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea por el emperador Constantino. Entonces, ahí fue el momento clave donde se establece el canon bíblico. Un canon, es decir, evangelios que están escritos en un relato legendario con elementos de historia, pero uno no puede decir hoy día que son relatos históricos. Eso lo hemos dicho, pero siempre... Exactamente. Es bueno reiterarlo eso, porque hemos hablado acá en otras oportunidades que la Biblia, finalmente, la confección, es decir, la curatoría de los libros que componen la Biblia, fue un hecho de los humanos en ese concilio de Nicea, donde se estableció cuáles eran los del canon y se dejó otros tantos fuera. Se dejaron muchos fuera. Así que ese momento clave. Y evidentemente, a lo que tú decías, mira, hasta 1950, es decir, después de 2000 años, mira, el cristianismo consideraba esos 4 evangelios como la historia verdadera, infalible de Dios. Es decir, ahí está la historia verdadera, ocurrió. Así ocurrió. Hasta 1950. En la década de los 1960, época revolucionaria, aparecieron los querimácticos, que son personas que interpretaron la Biblia, que la estudiaron y que se dieron cuenta que esto no era historia, pero que tenía cuotas de historia. Y hoy día, el examen exegético, es decir, el examen erudito de la Biblia, puede sostener que en realidad no es historia la Biblia. Tiene elementos de historia, pero no es historia. Por lo tanto, ha habido un cambio gigantesco en enfrentar estos textos. Pero, y aquí está el punto, durante 2000 años se tuvieron esos 4 textos simplemente. Y mágicamente, por esas cosas del destino, yo siempre lo he dicho, nosotros somos muy afortunados. Nuestra generación. De ser partícipe del descubrimiento de una serie de otros evangelios sobre Jesús. Particularmente hoy día, para que la gente sepa, hay 81 fuentes que que se refieren a Jesús. De esas 81 fuentes, hay muchas que son falsas, que son falsificaciones, pero hay otras que no son falsificaciones. Ahora bien, antes de entrar en el detalle de los nuevos evangelios que se descubrieron en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, que son una colección de los evangelios llamados gnósticos, uno tiene que decir que dentro de esas 81 fuentes, solamente uno puede rescatar 3 fuentes como históricas sobre Jesús. Una son las cartas de Pablo, que es posible que hayan sido realmente cartas históricas. Otras son los anales de Tácito,
y otros son unos pasajes de Flavio Josefo. Por lo tanto, dentro de todo este escenario, solamente 3 fuentes que uno las podría referir como netamente históricas. El resto entran dentro de fuentes de fe, pero no históricas. Ahora bien, y aquí está el punto, claro, aparecen, por ejemplo, todos estos nuevos evangelios, y uno se tiene que detener en esta investigación y descubrimiento de 1945 en Nag Hammadi para ponerlo sobre la mesa, porque se descubrieron 52 textos sobre Jesús. También se descubrió textos de Platón y, por cierto, unos textos también herméticos, es decir, de Egipto, del dios Tot antiguo. Entonces, aquí estamos viendo algunos de estos manuscritos del Mar Muerto fundamentales. ¿Por qué? Porque dentro de estos textos, querido Eduardo, está el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, confeccionado posiblemente en Edesa, y que aquí estamos viendo algunos registros de aquel texto, data del 50 después de Cristo. Por lo tanto, es el más antiguo de todos los evangelios referidos a Jesús. Y después aparecen el Evangelio de Felipe, datado en el 150, el Evangelio de María Magdalena entre el 100 y el 200, el Diálogo del Salvador, Sabiduría de Jesucristo. Incluso aparece, entre otras fuentes, el Evangelio de Judas, que está datado en el siglo III, más o menos 280, pero que se refiere a un original griego del siglo II. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos toda esta visión, yo le digo a los amigos en casa que tienen el corazón limpio, afortunados de tener todas estas fuentes de Jesús. ¿Por qué? Porque uno puede decir que primero cumple con todo el arquetipo de un gran creador cultural, de un gran profeta, en el sentido de que todos los grandes profetas, mira, hay muy pocos datos históricos de todos los grandes profetas de la humanidad. Es decir, históricamente, Zaratustra, Krishna, Abraham. Hay muy pocas fuentes históricas, pero nadie duda de que fueron figuras que pasaron por la tierra. En el caso de Jesús es lo mismo. Hay 81 fuentes, 3 más o menos históricas, el resto son de fe, pero uno sobre esa base puede sentar lo primero, que es que existió esta persona llamada Jesús. Un ser humano llamado Jesús. Lo que acompaña a este ser humano llamado Jesús es parte de lo que vamos también a poner sobre la mesa y enfrentarlo con la ciencia, que es la invitación que hacemos esta noche. Agradezco a todos los que desde ya están comentando junto al hashtag DrFileMB. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo podemos contrastar sus hechos con la realidad? Al regreso de la pausa, no se lo pierda. Siento que están divididas las aguas, para utilizar una expresión bíblica. Están divididas las aguas acá en nuestros comentarios a través del hashtag DrFileMB. Hay quienes señalan de buenas a primeras que para ellos Jesús no existió y sería un invento, una encarnación más de otras historias, y quienes dicen que los antecedentes existentes en la Biblia y otros tantos avalarían la presencia de un Jesús histórico. Eso ya lo habíamos alcanzado a ver en el bloque anterior. El Dr. Fal nos señala que hay los antecedentes para establecer que hubo un ser humano que respondió a estas características, pero ahora hay que ver de qué manera las acciones de ese ser humano también se pueden ir convirtiendo, ¿no?, en obras mágicas, divinas, o como se le quiera llamar. Ahora,
muy importante porque según las fuentes que uno tiene, lo que afirmé es una cosa, queridos amigos. Es decir, hubo una persona que se llamó Jesús que vivió hace 2000 años. Otra cosa es la imagen bíblica de Jesús. Eso es otra cosa que vamos a ir viendo. Pero es muy importante, bueno, darnos cuenta de estas cosas. Ahora bien, para enfrentar las preguntas que usted me ha preparado hoy día, y el equipo también, tenemos entonces dos grandes fuentes. Las fuentes de la Biblia, las fuentes sinópticas y las fuentes secretas de Jesús, las fuentes desconocidas de Jesús descubiertos. Entonces, queridos amigos, para poder enfrentar realmente el misterio de Jesús, uno va a tomar ambas fuentes. ¿Por qué? Porque así como los evangelios de la Biblia o sinópticos representan a Occidente, los evangelios gnósticos o desconocidos representan a Oriente en la enseñanza de Jesús. Mientras los primeros representan la comunidad misionera de Jesús, los otros representan la comunidad esotérica de Jesús. Mientras unos representan lo que se llama la forma posterior de Jesús, los primeros, los occidentales, los sinópticos, los otros la forma primitiva. Es decir, hay en los primeros una sabiduría apocalíptica, en los otros una sabiduría mística. Y evidentemente unos son revelados, los sinópticos, los otros son los ocultos. Uno tiene que recordar eso mucho porque Jesús tuvo un discurso público que estuvo en la Biblia y que quedó en la Biblia, pero también otro discurso que fue reservado para sus discípulos más predilectos y más preparados. Por lo tanto, cuando uno mira todo esto, es bueno ver a Jesús a partir de estas dos fuentes, porque la perfección, por cierto, está en la pareja. Así que vamos a tomar todas las fuentes para mirar a Jesús y tratar de desentrañar su enigma con todas estas cosas. Bueno, entre tantas fuentes, Fuentes tiene una pregunta clave. Quiero saber, para que nos vayamos estableciendo con nuestros televidentes, ¿quién fue realmente este Jesús? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de acuerdo a todos estos antecedentes y este cruce de fuentes? ¿Existió realmente este Jesús de la Biblia, ese que era capaz de convertir el agua en vino, este que hizo multiplicar los panes y los peces, este hombre que, según algunos dicen, habría tenido descendencia y no murió en la cruz? Porque hay tanta duda respecto a su paso por esta tierra. Mira, la imagen más conocida de Jesús, la imagen de la iglesia, todos lo saben, es un hombre que nació de una virgen hace 2000 años, en medio de una serie de anuncios cósmicos y cosmológicos y de estrellas. Jesús, en este sentido, es el corazón de la cultura occidental, el gran creador de la cultura occidental. Lo quizá más importante para la fe cristiana, el núcleo de la fe cristiana, es que en realidad se cree que fue Dios el que se encarnó en Jesús. Por lo tanto, Jesús, después del Concilio de Nicea, pasa a ser Dios. Dios encarnado, un tremendo conflicto, pero eso es lo que la mayoría cree. Evidentemente, nacido en Belén, 25 de diciembre, por la noche, se sabe un poquito de su infancia. A los 12 años se transforma en un joven maestro, en un niño maestro, desaparece y después a los 30 años reaparece para, vivir la pasión, su prédica fundamental, la pasión, y evidentemente muy importante el mensaje que deja. El mensaje que deja Jesús bajo esta primera visión se puede sintetizar primero en amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo, muy importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir,
Jesús es la salvación, es la doctrina para la salvación, es la conducta para la salvación. No mintáis y no tengáis miedo. Y evidentemente, quizá su más hermosa enseñanza moral está sintetizada en el Sermón de la Montaña. Ahora, con toda esta visión de Jesús, evidentemente muy sintética, pero es la que la mayoría cree, Jesús es un santo también, es un hombre pulcro, es un hombre que no ha matado ni una mosca, es un hombre, quizás está como graficado en su arquetipo en la pasión, en la película de... Mel Gibson. No es la de Mel Gibson, sino que en la anterior, esa que la veíamos cuando chicos. La de Franco Zeffirelli. Efectivamente. Y bajo esta visión, Jesús se entregó a la crucifixión para redimir el pecado de la humanidad. Por lo tanto, evidentemente todos conocen la visión bíblica. Esto es a grandes rasgos la síntesis de la imagen de Jesús. Perdón, yo hasta ahí voy siguiendo perfectamente la línea, pero todos los antecedentes que pone sobre la mesa Cristian tienen que ver con la Biblia. Y la Biblia, como lo decías tú mismo al comienzo, no puede ser tomada como un libro de historia. Tiene que ser tomada como un libro que fue escrito por seres humanos, como tú, como yo, muchos años después de la aparición de Jesús. Y una parte importante de la Biblia, de hecho, es previo a Jesús. El Antiguo Testamento tiene todo que ver con una era previa a su surgimiento, cuando se esperaba la llegada de este Mesías. El Mesías es Jesús. ¿Hay antecedentes históricos reales que podríamos constatar, científicos, de alguna manera que puedan ser datados a través de diversas pruebas que den cuenta del paso de este hombre por esa zona, por esa tierra, por esos años? Como te decía, solamente hay 3 fuentes que pueden hablar de la existencia histórica de Jesús. Pero teniendo esa imagen religiosa de Jesús, uno puede ver ahora precisamente la imagen más científica de Jesús respecto de este arquetipo que se formó, que es muy relevante. Y esto surge también, evidentemente, de las fuentes que les voy a mostrar y se las voy a leer, que son claves, pero que te hablan de otro Jesús también. Y esto es muy relevante porque si uno... hay muchos episodios que donde uno puede observar a Jesús como lo que se ha dicho y lo dijimos anteriormente. Jesús es posible que haya sido un Galileo armado. Y esto es muy importante, esta tesis, porque esta surge del análisis científico histórico de todas las fuentes que tenemos. Cuando dices un Galileo armado, estás diciendo que Jesús no solamente era un hombre que revolucionó con su enseñanza, sino que también un revolucionario en el sentido más puro de nuestro entendimiento, un revolucionario que hace tomar las armas para levantarse contra el opresor. Efectivamente. Y aquí hay que poner las cosas claritas, bien concretas en la mesa. Y como les digo, la última respuesta la tienen en casa, pero estos son los antecedentes. Primer elemento. En la época de Jesús se vivía dentro de una literatura apocalíptica, y también toda la región de Israel actual estaba impregnada de todo lo que era la revolución y de los macabeos. Los macabeos, de a donde surge Jesús, de la comunidad macabea, eran judíos que buscaban tomar las armas contra el opresor de la casa de Israel, que eran los romanos. Claro. Por lo tanto, el primer contexto es ese. Tiempos de fin, por un lado, se esperaba al Mesías, y por otro lado, Jesús se vive en todo lo que es la región de Nazaret, en la Galilea, impregnada de todo este movimiento macabeo, es decir, de oponerse por las armas contra el Imperio Romano. Primer elemento fundamental, porque si uno no entiende el contexto de la época no va a entender nada. Ahora bien, comienzan a aparecer una serie de pasajes que uno los tiene que leer en este código revolucionario. El primero, Juan el Bautista. Recuerda bien que Juan el Bautista fue el gran maestro de Jesús.
y terminó su vida decapitado. Esto es muy relevante porque si Juan el Bautista solamente estaba liderando a un grupo de religiosos, no iba a hacer nada malo, pero el hecho que le haya cortado la cabeza a Herodes evidentemente nos refleja que es Juan el Bautista el que inició un grupo revolucionario armado del cual después Jesús se tomó de él. Efectivamente, hay toda una controversia ahí respecto de hasta dónde esperaban que este Redentor, este Mesías, los liberara del yugo de la esclavitud ante los romanos o fuera justamente aquel que venía a liberar a la humanidad en su conjunto a través de este paso de la vida y la muerte como una entrega de Dios. Efectivamente. Por lo tanto, primero tenemos el elemento del contexto que lo dijimos. Tenemos el elemento de Juan el Bautista que muere decapitado. Y ahí uno se pregunta, bueno, si era tan pacífico el grupo que estaba bautizando Juan el Bautista, ¿por qué lo decapitan, pues? ¿Ah? Es decir, es posible que Juan el Bautista estuvo bautizando a personas que buscaban una revolución armada contra el Imperio Romano y contra, por cierto, la jerarquía del Templo de Jerusalén. Otro elemento, Jesús era un nazir. Nazir es decir, un primogénito, y como todo primogénito debía tomar un voto político religioso. ¿Es posible que lo haya tomado Jesús? Sí, es decir, un voto religioso, pero al mismo tiempo político, es decir, de liderar también, ser partícipe en liderar las armas del pueblo judío. Importantísimo. Ahora bien, si uno se va a algunos pasajes fundamentales en Marcos 26, recordemos que cuando en Isaías 53:12, primero decir lo siguiente, Jesús díjoles, pongamos atención a estos pasajes que están en la Biblia, pero díjoles Jesús, pues ahora el que tenga una bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no la tenga, que venda el manto y se compre una espada. Porque yo os digo que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito, lo tuvieron por un criminal. Es decir, Jesús está diciendo aquí que vendan la manta y que compren una espada. Ojo con ese detallito. En otro pasaje muy importante, en Lucas 22:35 se dice lo siguiente, pues de hecho, lo que a mí se refiere toca a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y les dijo, basta ya. Entonces, momento, si el grupo de Jesús era un grupo que no mataba una mosca, ¿por qué la razón de estos pasajes? Los discípulos con armas, con espadas. También recordar muy importante cuando van a capturar a Jesús en el Monte de los Olivos. Recordar que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que venía a capturar a Jesús. Es decir, Pedro tiró a matar. Y claro, le corta la espada y después se escribe, pero le corta la oreja, evidentemente. Mira otro pasaje en Lucas 22 que dice lo siguiente, para ver el contexto de este Jesús revolucionario. Jesús 22:49 dice lo siguiente, los que estaban a su alrededor viendo lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿acometemos con nuestras espadas? Por lo tanto, el grupo que estaba con Jesús en el Monte de los Olivos, si esto es así, estaba dispuesto a una resistencia armada contra el grupo que venía a capturar a Jesús. Ahora bien, y aquí están las cosas, detalles fundamentales. Hay un pasaje en Juan que menciona que vienen a buscar a Jesús en el Monte de los Olivos una cohorte romana. Y aquí uno se tiene que ser, cuando uno conoce lo que es una corte romana, mira, la corte romana son 600
600 soldados romanos, compuestos por una centuria son 100, una cohorte son 600. Y en Juan se menciona que una cohorte romana. 600 soldados. Ahora, es posible que no hayan sido 600, pero está diciendo una corte, es decir, no vino... No fueron 2 o 3 No fueron 2 a buscarlo a estos pacíficos, sino que fue un grupito muy importante a buscarlo y armado, según lo que destaca aquí Juan. Recordar también, cuando Jesús llega a Jerusalén, recuerden el pasaje, cuando Jesús, queridos amigos, saca a los comerciantes del templo de Jerusalén. Y uno dice, no, se metió Jesús con un par de amigos a sacar a los comerciantes y a los banqueros. Momento, primero el templo tiene guardia. Y después los comerciantes, oye, tú sabes cómo son los comerciantes, no son nada pacíficos tampoco. Claro, no van a dejar que les dejen. Entonces cuando uno dice Jesús llegó y sacó, es como que llegó, muchas películas lo muestran solos. Momento, para haber hecho algo así, debió haber tenido a muchos acompañándolo para poder sacar a estos comerciantes del templo de Jerusalén. Contexto que nos remite a un texto histórico. Y aquí lo voy a tomar, querido Eduardo, que es fundamental. Este es un pasaje de del libro La Guerra de Flavio Josefo. La Guerra de Flavio Josefo. Efectivamente. Y pongan atención a estas palabras y espero que se les quede a todos los historiadores que lo pueden buscar. Pero dice Flavio Josefo, escribiendo en el año 100, es decir, 100 años después de Jesús, dice lo siguiente de esto que nosotros hemos narrado. Es decir, hemos puesto sobre la mesa pasajes que hablan de una especie de Jesús revolucionario, un Jesús con discípulos armados, y dice lo siguiente antes de entrar en la clave de todo esto. Pero dice lo siguiente, Flavio Josefo, pongan atención. Se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta. Reunió a unas 30.000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza en Jerusalén y tras imponerse a la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que entraran con él. Sin embargo, Félix se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con las tropas romanas. Flavio Josefo, hablando y refiriéndose a Jesús como un charlatán que se ganó la fama de profeta, que reunió a 30.000 personas en el Monte de los Olivos, dispuestos a tomarse Jerusalén. Ahora bien, el corazón de todo esto y la clave para entender esta visión de Jesús está en todo lo que es el Códex de Justiniano del siglo IV, que es una recopilación de constituciones romanas. Y según esta recopilación de las constituciones romanas, la crucifixión, el castigo al que fue sometido Jesús, solamente se le aplicaba a los culpables de sedición. Por lo tanto, a los otros, a los criminales normales, mira, eran lapidados, eran quemados, estrangulados, decapitados, pero no se les crucificaba. Eso echa por tierra la creencia instalada que los 2 hombres que están crucificados al lado de Jesús eran los ladrones. ¿Te acuerdas? Que es parte también de las historias típicas de la Biblia, que está entre 2 ladrones, que uno se refiere de mala forma y el otro se refiere bien y le dice que va a estar con él en el paraíso. Efectivamente. Entonces, ojo, la clave está en eso. Si esta interpretación de la vida de Jesús es la correcta, Jesús fue crucificado y muerto
amors aggravata, muerte agravada por el delito de sedición contra el Imperio Romano. Entonces, este análisis científico histórico hoy día, laico obviamente, no confesional, nos muestra otra cara de Jesús. En consecuencia, la crucifixión, mientras para unos es la remisión de todos los pecados, para esta visión de la historia es el castigo impuesto a un sedicioso contra el Imperio Romano, y que está en todo el contexto, evidentemente, de la revuelta de los macabeos contra los romanos. Ahí también hay que agregar todo lo que ocurría en aquel entonces con los celotes, que era este movimiento creado por Judas el Galileo, que según algunos historiadores lo mencionan como uno de los primeros grupos terroristas que existieron en aquel entonces. Y Simón Celotes, bueno, así por lo menos lo señalan algunos, y Simón Celotes justamente porque pertenecía a este grupo que quería levantarse por la fuerza contra los romanos, estaba dentro del grupo de Jesús, y hay varios historiadores que han tratado de hacer una vinculación entre este movimiento nacionalista celote y lo que era el momento de Jesús y cómo se podrían haber mezclado esas fuerzas o esas ideologías. Importante tu observación. Lo que sucede, querido Eduardo y queridos amigos y amigas, es que antes de los celotes fueron los macabeos. Los macabeos, durante 200 años antes de Cristo, fueron los que estuvieron durante mucho tiempo siendo este grupo de judíos de Israel, de la casa de Israel, que tomaban las armas contra el invasor. Ahora, después del episodio de Jesús, esta lucha armada la tomaron los celotes. Entonces son los macabeos primero y después los celotes, y ahí comienza la historia. Pero bueno, efectivamente lo que tú decías es correcto, pero los macabeos, ambiente de Jesús, celotes de alguna forma fueron los que imperaron después de Jesús. Importantísimo. Preguntas varias que vienen llegando tienen que ver, dice, ¿por qué no has considerado un elemento que hasta el día de hoy es para los cristianos católicos piedra fundamental y probablemente una de las reliquias más importantes, que es el Santo Sudario? Porque tiene que ver, y ya que estamos empezando a ingresar al tema de la existencia real de Jesús, si el Santo Sudario es efectivamente una prueba plausible de la existencia física de Jesús. Eduardo, el Santo Sudario es la reliquia más importante del mundo cristiano. El Santo Sudario, a partir de la imagen que estamos viendo aquí en pantalla, mira, todos los cineastas posteriores han sacado a una imagen de Jesús. Por lo tanto, importantísimo dentro de todo este escenario, evidentemente, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la ciencia sobre esta reliquia? Que es bueno mostrarla, queridos amigos. Aquí, Eduardo, he traído una réplica. Una réplica. Una réplica, si quieren la podemos mostrar. Hagamos lo siguiente, porque tenemos que hacer una pausa. Al regreso de la pausa vamos a ver esta réplica del Santo Sudario y vamos también a hablar de otras investigaciones que se han hecho para desentrañar lo que podría haber sido el verdadero rostro de este Jesús terrenal que, lamentablemente, para muchos dista bastante de esa imagen iconográfica que tanto hemos conocido. Al regreso de la pausa, si no me tapas ahí la cámara, al regreso de la pausa se lo mostramos acá en Mentiras Verdaderas junto al Dr. Fire.
Aquí estamos. Esto es lo que habíamos anunciado antes de ir a la pausa. Esta es la prueba que muchos cristianos han dicho que comprobaría la existencia de este Jesús físico, un hombre terrenal. Esto es una réplica, bueno, de la sábana santa, evidentemente la reliquia más importante del cristianismo, decir que mide 4 metros y 32 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho. Esto que tenemos acá es tal cual el original. Tal cual, evidentemente, y podemos ver algunos detalles claves. Lo voy a tomar por la mitad para que... Efectivamente, si quieres lo tomas para que nosotros lo podamos ir viendo. Justo donde estaría el doblez. Claro, efectivamente. Aquí está la parte delantera, es decir, aquí se alcanza a apreciar primero el rostro que para el mundo cristiano es el rostro de Jesús. Aquí está, entre los detalles que los estudios antropométricos han podido revelar. Este hombre que está acá tenía la nariz quebrada, los labios hinchados. Producto del martirio. Efectivamente, la persona que estuvo acá recibió estos martirios. Nariz quebrada, labios hinchados. Ojo, aquí no aparece una corona de espinas, sino que un casco de espinas. Es decir, había un casco de espinas sobre este hombre. Si nos fijamos un poco más acá, aquí están sus muñecas clavadas, como lo vemos acá, clavadas evidentemente. Una de sus muñecas recibió 2 clavos, es decir, lo clavaron 2 veces. Importantísimo. Y llagas. Ahora. Y la posición del clavo, que es distinto también a la iconografía que uno suele ver en las iglesias, donde el clavo está en la palma de la mano. Distinto. Fueron en las muñecas, en lo que aparece en este lienzo, que es la réplica. Si lo giramos, el hombre que está acá, y aquí se puede apreciar, recibió más de 120 golpes brutales, evidentemente. Sea lo que sea quien haya estado acá, recibió golpes, y para el mundo cristiano durante mucho tiempo esto fue la reliquia que sostuvo la imagen de Jesús. Toda la imagen que hoy día se tiene, como decía en las películas, es la imagen que surge de esta sábana santa, de este santo sudario, que si quieres lo podemos dejar acá y nos podemos sentar para ir viendo ahora ciertos detalles fundamentales. Es decir, su análisis. Porque durante siglos y siglos, queridos amigos, esta fue la reliquia más importante sobre Jesús. Por si alguien no lo sabe, sería bueno, Cristian, que recordaras que esta sábana santa de Turín, que ha sido sometida a diversas pruebas y que ha estado por momentos en el lado de la credibilidad, en otros momentos por el lado de la duda, que es parte de lo que vamos a conversar, es la tela que habría cubierto el cuerpo una vez que lo sacan de la cruz y es llevado hasta su sepulcro, desde donde luego, tras resucitar, ascender a los cielos, desaparece, quedando solo esto. Así es, tú lo dijiste mejor que yo. Por lo tanto, ojo, esto durante siglos y siglos fue la reliquia más venerada para los religiosos, para el mundo cristiano, para la iglesia y otras iglesias. Ese es el punto de vista de la religión. Pero evidentemente este manto sagrado ha hecho noticia esta semana, porque acaba de salir una de las últimas investigaciones sobre el manto sagrado, que la lideró particularmente Matteo Borrini de la Universidad John Moores de Liverpool. Salió esta semana. Y la conclusión de él lo que hizo fue investigar las manchas de la sangre. Y llegó a la conclusión textualmente que la sangre de la mano izquierda es de alguien que estaba de pie y no de alguien que estaba acostado. Por lo tanto,
según esta conclusión, el manto sagrado no es un original. Esta conclusión que ha remecido al mundo durante los últimos días es consistente con la gran investigación que se hizo en 1998 sobre la datación del manto de Turín. De la tele. Claro, de la sábana santa. En consecuencia, ahí en 1998, investigadores de la Universidad de Oxford sacaron unos pedacitos de tela y dataron esto científicamente entre el año 1260 y 1390. Por lo tanto, si todo esto es así, evidentemente esta reliquia no es la sábana que... Claro, porque es de la Edad Media. Efectivamente, no es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Eso es lo que dice categóricamente la ciencia y que se ha evidentemente establecido con más claridad con este último estudio de una universidad de Liverpool esta semana. Ahora, entre los estudios antropométricos uno puede decir algunas cosas. Primero, el cuerpo de la persona que estaba acá, el cuerpo, recibió en ese siglo XIV, es decir, un martirio tremendo. Salvaje, brutal. Salvaje, o sea que aquí hubo una persona. Incluso es posible, bajo estos estudios científicos, que esto haya sido la primera fotografía de la historia. La primera fotografía o el prototipo de una fotografía, porque quedó plasmado esto milagrosamente o misteriosamente. Pero primero, la persona que estuvo ahí recibió todos estos 120 azotes, le quebraron la nariz. Tenía no una corona de espinas, tenía un casco de espinas. Le clavaron 2 veces en una muñeca. Mira, entre los detalles, debió haber medido 1 metro, por un lado, se dice que pudo haber medido entre 1,81 m a 1,82 m. 35 años aproximadamente, 80 kilos de peso. La persona que fue sacrificada acá y supuestamente crucificada. Hombre de caderas anchas según todo el estudio. Piel moderadamente clara. Barba casi rubia. Nariz larga y también fracturada. Labios medios, orejas pequeñas. Cejas oscuras y redondeadas. Y ahora bien, aquí comienzan ciertas cosas. La postura de la cabeza estaba a 45 grados flexionada, es decir, la persona que está acá estaba en la posición no estaba, claro, habitual, acostado, sino que estaba así. Y si esto es así, es posible que al estirarse, esta persona haya medido 2 metros de altura y no 1,85 m, bueno, 1,82 m, 83. Como le decía, es posible que haya sido la primera fotografía de la historia. Recibió estos 120 azotes. La muñeca derecha fue la que fue clavada 2 veces y también presentaba un pie más alargado, producto de que los 2 pies fueron atravesados también por un punzón, por una estaca. Muy importante. Entre los detalles claves, la herida del costado. Este hombre... Que se relata en la Biblia. Que se relata en la Biblia, pero este hombre del lienzo del siglo XIV